Ahora sí vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Vamos a leer, amén, en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 19, amén. Vamos a estar leyendo en el versículo 41 al 44, amén. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, le voy a pedir que me acompañe a esta lectura, amén. Gloria al Señor. Una lectura, hermano, que hemos leído, yo sé, usted lo ha leído anteriormente. Un momento, hermanos, en el que el Señor se lamenta por la ciudad de Jerusalén, en el que Él llora, dice la palabra del Señor. Vamos a leer Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Amén. Lo leemos dándole la gloria al Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta hora una vez más, Señor, porque sabemos, Señor, que tu presencia está con nosotros. Te pedimos, Señor, que usted hable a nuestra vida a través de tu poderosa palabra. No queremos, Señor, escuchar la voz de la hermana Yari, queremos escuchar tu preciosa voz, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, habla nuestros corazones. Tú conoces, Señor, nuestra condición. Tú conoces, Señor, en qué lugar estamos, Señor, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ti. Tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra, Señor, tiene poder para corregirnos, para restaurarnos, para levantarnos, para libertar, para sanar, Señor, para hacer esa obra maravillosa en nuestras vidas, Señor. Habla en nuestras vidas, Padre, que nuestro corazón sea un terreno fértil para la poderosa semilla de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en esta hora y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El tema, amén, que el Señor trae a nuestras vidas en esta mañana se llama el lamento del Señor. Amén. El lamento del Señor. Suena, hermano, un poco triste, ¿verdad? Un poco fuerte. Saber, hermano, que nuestro Señor se lamenta por algo. Saber, hermano, que el Señor llora por algo. Y Él, hermano, más que llorar por algo, Él llora por alguien. Llora por una razón, hermano, que en la que se conmueve el corazón del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esa situación también en la que nuestro corazón se ha dolido, en la que nos hemos sentido lastimados, ¿verdad? Y de repente, en ese dolor que sentimos en el alma, las lágrimas empiezan a caer. Es algo, hermano, que quizás está científicamente explicado, ¿verdad? Nos puede decir la ciencia por qué en el momento en el que el ser humano se siente mal, se siente triste, ¿verdad? Empieza en los ojos a derramarse las lágrimas. Posiblemente para la medicina, para la ciencia, hermano, haya una explicación. Sin embargo, el Señor así nos ha creado, que en el momento en el que se conmueve el corazón o se siente triste, o inclusive, hermano, también lo contrario, cuando podemos sentirnos muy alegres por algo tan extraordinario, algo muy, muy bueno que pase a nuestras vidas, también vienen las lágrimas a salir de nuestros ojos. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado? A todos nos ha pasado. Y aún más, hermano, cuando estamos en la presencia del Señor,
¿Quién no ha llorado en la presencia del Señor? Al sentir su caricia, al sentir su fuerza, al sentir su hermosa presencia, hermano, que nos abraza y que nos fortalece, hermano, en esa seguridad de que Él escucha nuestras oraciones. ¿Quién no ha llorado? Sin embargo, en esta ocasión, hermano, el lamento de nuestro Señor es por algo que lastimó su corazón, que realmente le pesa al Señor. Quizás usted y yo hemos pasado por una situación similar, una situación en la que quizás nos sentimos decepcionados, ¿verdad? Quizás alguien nos lastimó por algo que nos hizo o algo que nos dijo, y en ese momento se cayeron nuestras lágrimas. Hermano, qué terrible poder pensar que alguien de nosotros o alguna persona, hermano, alguien en medio de la humanidad pudiera sacarle las lágrimas a nuestro Señor Jesucristo. Eso es terrible, es realmente triste, pero la palabra de Dios nos dice que el Señor se lamentó por su pueblo. Ese fue el lamento del Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, si leemos nosotros desde el versículo 28, allí en el capítulo 19 de Lucas, vemos, hermanos, que en ese momento el Señor, hermano, días antes de ser crucificado, entra a la ciudad de Jerusalén. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Él toma, ¿verdad?, prestado un pollino y en Él entra sentado allí, cumpliendo la profecía, amén, del que nos habla la palabra de Dios en los profetas. Y dice la palabra del Señor ahí, hermanos, en esos versículos, si usted lee, que los discípulos, hermanos, estaban llenos de gozo, viendo a su maestro entrar ahí, y ellos cantaban, hermano, y alababan al Señor y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, eso pudiera, hermano, en ese momento ser un motivo de gozo para el Señor. ¿Por qué? Porque los discípulos, porque el pueblo estaba alabando el nombre del Señor. Más adelante dice que los jóvenes, que los niños estaban alabando al Señor. Sería un motivo de gozo para el Señor ver a su pueblo que estaba alabándole en ese momento. Sin embargo, hermano, minutos después, Él hace un lamento por la ciudad de Jerusalén. Parece, hermano, como si al Señor, hermano, no le complaciera aquella alabanza, aunque la entrada triunfal a Jerusalén, hermano, estuviera en ese momento cumpliendo la profecía allí en el libro del profeta Jeremías, hermano, cumpliendo esa profecía de que el rey entraría a esa ciudad humilde, como dice la palabra del Señor. Pareciera, hermano, que el Señor en ese momento no le complaciera, ¿verdad?, que en lugar de agradarle o hacerle sonreír al maestro, de hacerle regocijarse a él, pasara todo lo contrario. Como si nosotros, hermanos, en un momento le ofreciéramos una alabanza a nuestro Señor. Hermano, lo que nosotros primeramente deseamos en nuestro corazón es que el Señor se agrade de nuestra alabanza. Que el Señor, hermano, se complazca en nuestra ofrenda, que el Señor reciba nuestra ofrenda. Y cuando nosotros, hermano, terminamos de alabar su precioso nombre, hermano, nos sentimos agradecidos, nos sentimos, hermanos, gozosos en la presencia del Señor, porque hemos alabado su nombre. Y cada uno de nosotros sabe, iglesia, si lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Cuando usted y yo terminamos de alabar al Señor, en ese momento, hermano, hay gozo, porque usted sabe que lo hizo con su corazón. Pero, hermano, al finalizar esa alabanza, imagínese
pensar y que el Señor mismo nos dijera y que el Señor mismo, hermano, ver literalmente las lágrimas del Señor. Pensar entonces que en lugar de haber agradado al Señor con nuestra alabanza, provocamos una lágrima en el rostro de nuestro Señor. Eso, hermano, realmente nos haría sentirnos terribles. Nos haría sentirnos tan mal y decir, pero Señor, si yo te alabé, si yo levanté mis manos, si yo canté con todas mis fuerzas, si el hermano que estaba dirigiendo la alabanza me decía, diga gloria a Dios, y yo decía gloria a Dios, él decía, diga aleluya, y yo decía aleluya, Señor. ¿Por qué entonces, Señor, estás triste? Porque es que no te ha agradado mi alabanza. Hermano, eso sería algo que nos pondría a pensar. Y eso fue lo que pasó en ese momento. El Señor, hermano, ahí viendo las alabanzas, pero es que Él conocía el corazón del pueblo que estaba ahí. Que la mayoría, hermanos, de los que estaban en ese momento, el día, hermano, que Él sería crucificado, ya no cantarían a su nombre, ya no proclamarían Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora lo que ellos dirían, crucifícale, crucifícale, queremos a Barrabás, crucifícalo. No tenemos otro rey, decían los judíos, más que al César, porque rechazaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor conocía los corazones de su pueblo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino el Señor y los suyos no le recibieron. A pesar de las maravillas que vieron, hermano, a pesar de ver cumplida la profecía en la persona de nuestro Señor Jesucristo acerca del Mesías prometido, hermano, y de ver las señales y de los prodigios y cómo el Padre Celestial se glorificaba en la vida de su Hijo, el pueblo de Israel estaba cegado y no podían ver con sus ojos. Estaban cegados sus ojos. Dice la palabra del Señor ahí, hermano, en versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, hablándole a la ciudad de Jerusalén, dice, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor lamentaba, hermanos, que la ciudad de Jerusalén, que su pueblo no se diera cuenta que enfrente de ellos estaba aquel, el único que podría traer paz a sus vidas. El pueblo de Israel quería paz, ellos querían libertad, ellos querían ser libres de la opresión del yugo romano. Y ellos pensaban que su Mesías sería, ¿verdad?, aquella persona que se presentaría con una gran armadura, con un gran ejército para vencer al ejército romano. Pero la profecía del Señor, hermano, se cumpliría tal como el Señor lo decía en su palabra. El Señor en ese momento les había traído libertad, pero libertad espiritual primeramente, paz en su interior, paz verdadera, como dice la palabra del Señor. El Señor Jesús diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo se las doy, la paz verdadera, aleluya. Pero la ciudad de Jerusalén no se daba cuenta de lo que el Señor estaba haciendo, de que Él estaba presente y de lo que Él haría en la cruz para darles la paz verdadera a su pueblo Israel. Y el Señor le dice a ella, si tú conocieses este tiempo,
Si tú te dieras cuenta de lo que yo estoy haciendo para traerte la paz. Pero le dice el Señor, ahorita está encubierto de tus ojos. El pueblo de Israel estaba cegado. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando la mira, llora sobre ella, dice la palabra del Señor. Al ver su incredulidad, al ver la dureza de su corazón, a ver, hermano, hacia dónde se dirigía su pueblo por no creer en su Mesías que estaba allí presente. Eso es lo que provoca, hermano, dolor en el corazón del Señor. La dureza del corazón humano cuando no queremos venir a Él, cuando no le creemos. Cuando nuestro corazón se endurece de tal manera, hermano, que ni aún viendo, aleluya, lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, no queremos creer, no queremos venir a Él, no queremos la paz que Él da. Y empezamos a buscar una paz ficticia en el mundo, en las cosas que uno puede realizar, que puede uno alcanzar. Mas sin embargo, hermano, no hay nada que pueda darnos paz. Eso es lo que hace que el corazón del Señor se conmueva, que tengamos un corazón duro y que no haya, hermano, no querramos quitarnos la venda de los ojos y venir al Señor. La condición del hombre, hermano, es lo que hace que el corazón de nuestro Señor se conmueva. Podemos nosotros, hermanos, cantarle al Señor, decirle a nuestro Dios, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero Él sabe que nuestro corazón aún está endurecido, que no hemos abierto nuestros ojos y que no hemos abierto nuestro corazón a su presencia, que estamos lejos de Él. ¿Cómo el Señor se agradaría de nuestra alabanza? ¿Cómo nosotros pudiéramos provocar una sonrisa en el rostro de nuestro Señor, sabiendo, hermano, que son solamente palabras y que nuestro corazón está lejos de Él? Claro que vamos a provocar una lágrima en Él, porque realmente no estamos cerca de su presencia y no tenemos, como el pueblo de Israel, quizás ni siquiera, hermano, la intención de acercarnos a Él. Lo único que hay en nosotros es solo apariencia, solo palabras. El Señor lo conoce todo y no podríamos nosotros engañarle a Él al dirigirnos, hermanos, a Él con una alabanza, con algo, hermano, que Él sabe, que Él conoce, que no es sincero en nuestro corazón. Y nosotros, hermanos, al salir, al terminar la alabanza, pensamos, Señor, yo ya cumplí contigo. ¿Por qué? Porque yo ya fui a la iglesia, porque yo ya estuve en la reunión, porque yo ya estuve en el culto. Señor, yo ya cumplí mi parte. Cuando, hermano, nuestro corazón no ha estado en el servicio, cuando nuestro corazón no ha estado en la alabanza, nuestro corazón ha estado allá afuera, pensando en lo que vamos a hacer al final del culto, pensando a qué horas va a terminar el culto, porque ya no queremos estar ahí. Lo que queremos es salir. ¿Por qué? Porque nuestro deleite no está en la presencia del Señor. Hermano, yo no sé, quizás usted ha tenido esa experiencia. Imagínese, hermano, que alguien, ¿verdad?, lo visitara y usted se sintiera muy contento de que esa persona lo visite. Quizás una persona que usted aprecia, una persona que hace mucho tiempo no ve, y usted mira en esa persona esa indiferencia, esa apatía. Y que esa persona le llevara un obsequio, ¿verdad?, y se lo diera, que casi que se lo aventara. ¿Cómo usted se sentiría? Usted diría quizás en su corazón, pues mejor no hubieras venido, mejor no me hubieras traído nada.
si me lo ibas a traer así, si ibas a venir con esa actitud. Imagínese nuestro Señor, hermano, cuando nosotros le presentamos a Él una ofrenda, cuando nosotros estamos en su casa y estamos completamente indiferentes a su presencia y estamos completamente apáticos a lo que Dios pudiera hacer en su casa. Si es ahí en su casa, aleluya, donde se cumple su promesa que dice que bienaventurados son los que habitan en su casa, perpetuamente le alabarán. Dice en el libro de los Salmos, hermano, que ahí en la casa del Señor, el Señor envía bendición y vida eterna. Pero como entramos así, con esa actitud, ¿cómo recibiremos del Señor? ¿Cómo, hermano, recibiremos algo de nuestro Dios? Si vamos con esa actitud, hermano, ¿cuántas veces hemos provocado una lágrima en el rostro de nuestro Señor? Porque hemos lastimado su corazón. Y de esa manera el Señor en ese momento lloraba por su pueblo amado, por su pueblo hermano que Él había escogido, aleluya, como dice su palabra en el libro de Deuteronomio, una ciudad que no era nada, un pueblo que no era nada, que el Señor le dice, te escogí, no porque fueras más que las demás ciudades, no porque fueras más que las demás naciones, te escogí a ti. Imagínese, hermano, y que en ese momento, hermano, en vivo y a todo color se cumpliera la promesa en la presencia, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo ya con un corazón endurecido e indiferente. Y el Señor le dice a ella, a la ciudad, si tú supieras lo que significa la paz para ti, pero están cegados tus ojos. Y el Señor en ese momento hace un lamento por su pueblo. ¿Cuántas veces no lo ha hecho por nosotros? Imagínese, hermano. Más que sacarle, hermano, una sonrisa a nuestro Señor, hermano, imagínese. Qué maravilloso, qué hermoso sería que nosotros, hermanos, al ofrecerle algo a nuestro Dios, nuestra alabanza, nuestra gratitud, hermano, ese momento de oración, pudiéramos, hermano, si el Señor nos permitiera ver, aleluya, literalmente su rostro y pudiéramos ver que realmente le sacamos una sonrisa a nuestro Dios. Que realmente está gozoso de vernos ahí en su casa, que realmente Él está alegre de decir, mi hija realmente está alabando mi nombre. Y no solamente, iglesia, por el gozo que pudiéramos traer, por la disposición que pudiéramos tener en ese momento de alabanza, sino por la vida que nosotros llevamos. Porque a Dios no lo podemos engañar. Dice la palabra de Dios que Él todo lo mira, sus ojos atalayan, dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, atalayan sobre las naciones. Y Él lo sabe. Entonces, hermano, Él viendo, hermano, viéndolo a usted, tratando de llevar esa vida de santidad que usted está esforzándose por realmente agradar al Señor, hermano, claro que le vamos a agradar a Dios, claro que vamos a provocar una sonrisa en Él. Pero si pudiéramos ver, hermano, cuántas y cuántas veces, hablando por mi persona, cuántas y cuántas veces hemos entristecido el corazón del Señor. Y el Señor ahí lamentando, hermano, haciendo este lamento por su ciudad y llorando por ella. Dice en el verso 43, ahí donde estábamos leyendo, Lucas capítulo 19, le dice,
El Señor sabía lo que venía, hermano, para la ciudad de Jerusalén, porque ellos, hermano, no habían recibido al Señor. Y porque ellos, hermano, lo que querían hacer es liberarse del yugo romano. Y lo iban a hacer en sus propias fuerzas. No hay nada más horrible, hermano, querer pelear nosotros en nuestras propias fuerzas. Querer hacer las cosas nosotros solos, por orgullo o porque, hermano, creemos que tenemos la fuerza suficiente o el conocimiento suficiente para poder lograr las cosas. Eso es terrible. No tener, hermano, la humildad, hermano, de venir ante la presencia del Señor y decir: Señor, sin ti yo no puedo hacer nada. Porque es la verdad. Sin el Señor no podemos hacer nada. Entonces, hermano, el pueblo de Israel lo que quería era deshacerse del yugo de esclavitud del pueblo romano, y dice la palabra del Señor, el Señor profetizando que al hacer esto ellos caerían terriblemente bajo la espada del imperio romano. Y el Señor le dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Aquel imperio, hermano, iba a rodear la ciudad de tal manera que no pudieran escapar. ¿Por qué? Porque lucharían en sus fuerzas. Ellos, hermano, querían alcanzar la paz en sus propias manos, hermano, bajo sus propias condiciones. Por eso el Señor les dice: si tú supieras en este tu día lo que es para tu paz, que estaba en el Salvador nuestro Señor Jesucristo. Pero no. Y a veces, hermano, así lo hacemos nosotros. Y el Señor les dice a ellos lo que les iba a pasar. Iban a ser sitiados. Y versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor era el que los estaba visitando. Y ellos no se daban cuenta. Era el Señor el que los visitaba, su presencia estaba ahí y no se habían dado cuenta. El Señor, hermano, cuántas veces también a nosotros nos ha visitado y nos sigue hablando a través de su palabra, y nos habla y nos dice que vengamos prontamente a Él, que busquemos la paz que hay solamente en Él, y no queremos. Y ellos no se daban cuenta del día, del tiempo de su visitación, el tiempo en que eran, hermanos, visitados por el Señor. Y eso, hermano, lo que el Señor les advierte en ese momento, se cumple, ¿verdad? A través del imperio romano, ¿verdad? Bajo el emperador Tito. Usted sabe, hermano, la historia, que allí, ¿verdad?, la ciudad fue quemada y cientos de miles de judíos perdieron la vida. Porque no se dieron cuenta, hermanos, del tiempo de su visitación, que el Mesías prometido estaba ahí con ellos. Y el Señor sabía lo que a ellos les iba a pasar. Y eso, hermano, conmovía el corazón del Señor, porque Él, dice la palabra del Señor, que Él no quiere la muerte del pecador. Él no quiere, hermano, que a nosotros nos pase lo mismo. Él no quería, hermano, que su pueblo pasara por esta situación, pero el Señor se los advierte. ¿Y cuántas situaciones hemos pasado, hermano, por nuestra obstinación de la misma manera? Y el Señor nos advierte en su palabra, y nosotros, hermanos, más nos empeñamos. ¿Y cuántas cosas, hermano, no nos hubiésemos nosotros
hermano, evitado si hubiésemos escuchado la voz del Señor. Y el Señor, hermano, nos sigue advirtiendo en su palabra de las cosas que vienen por venir. Que vienen ya, hermano, que están por venir. Hermano, aquella profecía que falta por cumplirse, las cosas terribles que vienen a este mundo, hermano. Y el Señor se lamenta por aquellos que no creen lo que viene. Que no creen que las cosas, hermanos, más allá de lo que pudieran mejorar, se empeoran, hermano, porque la palabra de Dios se cumple. Porque este es el tiempo de Dios, hermano, porque el mundo no quiere nada con el Señor, así como el pueblo de Israel no quería nada con el Señor. Está pasando lo mismo, iglesia, y no nos damos cuenta de que hay un lamento en el Señor, hermano, por la dureza del corazón al no creer en la palabra del Señor y no creer en lo que ha de venir. Nuestra única paz, nuestra única salida está en el Señor Jesucristo. Por eso, amigo y amiga que me escucha, familia que no ha venido a los pies del Señor, creamos a la palabra del Señor, veamos que el Señor se lamenta por la dureza del corazón. Él nos advierte que solamente hay una salida. Y la salida es Él. Venga prontamente a los pies del Señor, que Él ha dado su vida para darnos paz a nuestra vida, para darnos la salvación de nuestra alma. Que lo que viene a este mundo es terrible. Es terrible. No hagamos que nuestro Señor se lamente por nosotros al no hacer caso a su palabra, al estar cegados nuestros ojos y endurecido nuestro corazón. Hagámosle caso a la advertencia del Señor. El Señor, estando ahí, hermano, lamentándose por su ciudad, la ciudad de Jerusalén, aquella ciudad en donde el Señor derramaría su preciosa sangre. En esa ciudad, hermano, donde el Señor daría su vida por cada uno de nosotros. Le vamos a pedir a nuestra hermana Gladys que nos ponga en esta hora nuestra siguiente alabanza. Amén. Y después vamos a ir a la palabra del Señor, donde el Señor, ¿verdad? Momentos antes también, días antes más bien, también había hecho otro lamento por Jerusalén. Nuestra hermana Gladys con nuestra alabanza. Amén. ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000
más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más. Estoy aquí, estoy aquí. Perdóname, perdóname. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios. Gracias a todos los que han estado, ¿verdad?, acompañándonos en la transmisión. Y también les agradecemos, hermanos, que estén compartiendo la palabra del Señor. Vamos a ir, hermanos, a otra cita de la palabra de Dios. En el Evangelio, ahí mismo, en Lucas, hermanos, su capítulo 13, vemos, hermanos, que días antes de este lamento, ¿verdad?, de este lloro que el Señor hace sobre Jerusalén, el Señor ya había hecho uno anterior, amén. Quizás, hermanos, la palabra del Señor solo nos muestra, ¿verdad?, estas dos ocasiones en las que el Señor se lamenta sobre la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, yo pienso, ¿verdad?, podemos pensar, hermanos, que cuando Él, hermano, veía cada vez la dureza del pueblo, hermano, y cuando Él estaba, ¿verdad?, en comunión con el Padre, Él gemía también por su pueblo Israel. Dice la palabra del Señor, hermano, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque Él conoce, hermano, nuestra condición, conoce nuestra debilidad, hermano, y Él sabe cuántas veces le hemos fallado y que como seres humanos no somos perfectos, pero Él sabe y conoce, iglesia, el esfuerzo que usted hace por santificarse, por seguir adelante en el camino del Señor. Y es por eso, hermano, que su Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo se ha sentado, hermano, a la derecha del Dios Padre y también intercede por nosotros. Porque Dios es uno, amén. Y Él está haciendo eso por nosotros. Dice la palabra del Señor que con gemidos indecibles.
Uno puede imaginarse, hermano, cuando quizás usted está en la presencia del Señor y usted, hermano, es quebrantado por el Espíritu Santo y usted derrama su alma, hermano, y usted gime en su presencia. Cuanto más, hermano, imagínese eso, esa escena tan gloriosa que nos dice la palabra, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para darnos fuerza, para darnos fortaleza, para que nosotros no desmayemos en este camino, para que nosotros no miremos atrás, iglesia, y no retrocedamos, sino que sigamos adelante. El Señor nos ayuda en nuestras debilidades. Dice la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 13, versículo 31. El título ahí en mi Biblia, amén, en la versión Reina Valera, dice: Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Es triste, hermano, y hermano, pensar que nosotros provocamos un lamento en nuestro Señor. Porque estamos hablando de la ciudad de Jerusalén, hermano, pero nosotros, ahora que hemos conocido la palabra del Señor, también hemos provocado tristeza en el Señor. Y dice el versículo 31, aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole al Señor: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. En ese momento, hermanos, ellos, ¿verdad?, que andaban siempre al acecho contra nuestro Señor, le dicen al Señor que se saliera de Jerusalén y que se fuera, porque Herodes lo quería matar. No era porque los fariseos estuvieran preocupados por él, ¿verdad?, que estuvieran preocupados por su vida. Al contrario, hermanos, ellos querían matarlo. Pero lo que ellos querían, hermano, es que el Señor se fuera de Jerusalén, que ya no estuviera ahí. Ellos no querían verlo. Y les dice y le dicen al Señor que se fuera de ahí, ¿verdad? Y le dicen: porque Herodes te quiere matar, como queriendo, hermano, meterle miedo a nuestro Señor. Como que si ellos pudieran pensar: bueno, le vamos a decir y el Señor se va a ir porque le va a dar miedo, porque Herodes lo quiere matar. Pero no fue así. El Señor tenía el control, hermano. El Señor tenía el control de todo. Y había un plan. El Señor no se podía ir de Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenía que terminar su obra. Dice el versículo 32, y el Señor les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El Señor se los dijo que Él iba a morir en Jerusalén. Que era necesario, no porque ellos le quisieran, ¿verdad?, meter miedo, o porque Herodes supuestamente quería matarlo, el Señor se iba a ir, no. Él iba a terminar su obra, así como estaba planeado todo bajo el poder de nuestro Dios. Hermano, el Señor iba a terminar su obra. Y como en ese momento, hermano, el Señor dice: hago curaciones, hago milagros, levanto a los muertos, le doy vida al que está muerto, levanto al paralítico, sano a los enfermos, aleluya. Sigo haciendo mi obra. Y aunque los enemigos se opusieran, y aunque Herodes lo quisiera matar, y aunque todos los escribas y los fariseos lo querían hacer también, nada podía detener la obra del Señor. Aunque ellos le dijeran, hermano, toda la autoridad la tenía nuestro Señor. El Señor diciéndoles: tengo que hacer lo que es necesario hacer, y lo voy a hacer, aunque ustedes no lo quieran. Y el Señor les dice que al tercer día terminaría su obra. ¿Por qué? Porque era necesario, dice ahí, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, hermano, anunciándoles a ellos
que sería muerto él allí en Jerusalén. Él no podía irse de allí. Y en ese momento entonces, hermano, empieza el lamento de nuestro Señor Jesús por Jerusalén. Y dice el versículo 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Jerusalén, hermano, era una ciudad en la que habían matado y asesinado a cuanto profeta del Señor había sido enviado. Un ejemplo, el profeta Jeremías, hermano, cuántas cosas no le hicieron el mismo pueblo de Israel, los mismos sacerdotes. Aquellos enviados, hermano, como el profeta Elías, hermano, que llegaban a decir palabra del Señor, no palabra que ellos se habían inventado. La ciudad de Jerusalén, hermano, era famosa. Una de las razones era por eso, porque habían matado a los profetas del Señor. En lugar de hacer caso a lo que el Señor, hermano, traía a sus vidas y lo que Él les hablaba, los mataban, los apedreaban, los encarcelaban, hermano, los torturaban. Y la intención, hermano, del Señor al enviar a sus profetas es que el pueblo pudiera retroceder de su mal camino y viniera al Señor. Le dice el Señor, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Ese era el propósito del Señor. Por eso el Señor, iglesia, nos manda palabra a través de los siervos, nosotros mismos, hermanos, al escudriñar las Escrituras. El Señor nos advierte, eso que estás haciendo no está bien, ese camino por el que vas no está bien, y nos advierte una y otra vez. Todos los días de nuestra vida lo ha hecho, todos los días, cada día, hermano. Hemos podido escuchar, aunque estamos en tiempos finales, aún podemos escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Rechazar la palabra, ignorarla y decir, no, esa palabra no es para mí, esa palabra no la necesito, esa palabra es muy dura, esa palabra no es de Dios. A veces nos atrevemos a decir, esa palabra es muy exagerada, esa palabra es legalista, esa palabra no es del Señor, si el Señor es un Dios de amor. Pues sí, el Señor es un Dios de amor, amén. El Señor es un Dios de misericordia, aleluya, pero es un Dios santo, que está demandando de su iglesia santidad también. Que le pide a su iglesia que se prepare, que se consagre para el Señor. Y que quiere, hermanos, evitarnos un dolor terrible de lo que viene. Y que lo que hacemos es rechazar su palabra. Y ahí es, hermano, cuando el Señor se lamenta sobre Jerusalén. Y llora y dice, Jerusalén, Jerusalén. Imagínese, hermano, que dijera lo mismo de nosotros. Ayari, Ayari, que no haces caso a mi palabra, que rechazas mi palabra. ¿Cuántas veces quise acogerte como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? Así como dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en su capítulo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Porque solamente, hermano, iglesia, amigo, solamente debajo de las alas del Señor, solamente bajo su seguridad, bajo su refugio, estamos seguros. Y no queremos. Y no queremos. Y el Señor no nos obliga, jamás lo va a hacer Él. Pero dice el Señor, ¿cuántas veces? Una y otra vez el Señor hablando a su pueblo, una y otra vez dándonos palabra, una tras otra, hermano, enviando a sus profetas a su pueblo. Dice el Señor, ¿cuántas veces? Muchas veces.
y no quisiste. Entonces, ¿qué queremos, pueblo? Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué estamos buscando, iglesia? Si no queremos estar bajo la sombra del Señor. Dice el Señor, yo te quiero proteger. Te quiero dar mi protección. Pero no quisiste. Y de esa forma, al ver el rechazo de su pueblo Israel y de nosotros, el Señor se lamenta. Porque, hermano, el Señor solamente quiere hacernos bien. Él, hermano, viendo nuestra alma destruida, quiere darle vida a nuestra alma. Viendo, hermanos, que no hay amor en este mundo, Él nos da el amor verdadero. Viendo, hermano, nuestra alma atribulada, Él quiere darnos la paz verdadera, pero no queremos. Y el Señor, hermano, lo que quiere darnos es darnos bien. Bien. Darnos el bien que nosotros necesitamos. Y nosotros no queremos. Y ese es el lamento del Señor por su pueblo Israel, por la ciudad de Jerusalén y por nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Al ser un pueblo rebelde, al apartarnos de su palabra, al apartarnos de su camino, al ver, hermano, que una y otra vez hemos rechazado su consejo. Y el Señor nos dice, hermano, en su misericordia, iglesia, porque el tiempo se acaba. Los últimos segundos, hermanos, de la hora 11 se están terminando, están corriendo ya. Y mientras pasan estos últimos segundos, podremos escuchar la voz del Señor. Pero la puerta se cerrará. Y entonces, hermano, imagínese qué tragedia si no hacemos caso ahora a la voz del Señor. Es ahora. No entristezcamos más el corazón del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, en su capítulo 4, en el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Lo que hablábamos al principio del programa, el Señor viene. Aleluya, cuando usted y yo le abrimos el corazón al Señor, le entregamos nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados, aleluya, su precioso Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Señor pone un sello en nosotros, su Espíritu Santo. Imagínese, hermano, qué terrible, aquel precioso Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, aleluya, nosotros lo entristecemos y le sacamos lágrimas. Hermano, si usted lo han hecho llorar, usted puede imaginarse el dolor que siente el Señor cuando nosotros como su pueblo lo hemos decepcionado. Hemos sido un pueblo infiel, un pueblo que no refleja su presencia, un pueblo que no refleja su persona, su santidad. Un pueblo que le ha negado no solo con sus palabras, sino también con sus hechos. Un pueblo que ha perdido su identidad. ¿Por qué nos salvó el Señor? ¿Por qué dio su vida por nosotros? La iglesia, aleluya, que Él compró en esa cruz con su preciosa sangre, aleluya. Que debiera ser una iglesia que refleje la persona de nuestro Señor. Que siga las pisadas del Maestro, que ponga su mirada en el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿en qué nos hemos convertido, pueblo? ¿En una iglesia ficticia?
en una iglesia de apariencia, en una iglesia que ha puesto su mirada en el mundo y en las cosas terrenales, en una iglesia que para nada refleja el amor de Cristo, que no tiene ni una migaja de la misericordia de Dios en su vida. Ni para Dios tenemos amor, ni para los demás. Que no tenemos perdón, que no tenemos humildad, que no tenemos nada de lo que debiera ser la iglesia del Señor. Debería de darnos vergüenza. Una iglesia que fue comprada a precio de sangre, aleluya, para mantener sus vestiduras sin mancha y sin arruga, y también para mostrarle al mundo el amor de Dios, aleluya. Una iglesia que tiene que estar llena de la presencia, del poder del Espíritu Santo, aleluya, para mostrarle al mundo el poder del Señor. Pero ¿qué estamos haciendo, hermano? Lamentablemente, delante de los ojos del mundo, lo que damos a veces, perdóneme la expresión, a veces damos lástima. Porque no hay nada del Señor en nosotros. No estamos llenos de su presencia. No estamos llenos de su palabra. No estamos llenos de su Espíritu Santo. Estamos llenos de otras cosas. Estamos llenos de la televisión. Estamos llenos, hermanos, de odio, de rencor, de muchas cosas. Pero no estamos llenos del Señor. Hemos sacado lágrimas de nuestro Salvador, del que nos compró con su preciosa sangre. Imagínese, hermano, ese lamento del Señor al ver su ciudad y al vernos a nosotros, que hemos olvidado, iglesia, por qué estamos en la presencia del Señor, por qué el Señor nos salvó, nos redimió con su preciosa sangre. ¿Por qué, hermanos, el Señor derramó su preciosa sangre por nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la iglesia de Dios alrededor del mundo? ¿Cuál es el propósito? ¿Vivir como el mundo? Para eso el Señor nos compró. Para que, hermanos, sigamos con la vida antigua y hasta llevando una vida peor de lo que llevábamos. Para eso el Señor nos compró. Para que nos confundamos entre el mundo. Porque se supone, hermano, que somos la luz del mundo. Se supone, hermano, que en un mundo lleno de tinieblas, la luz resplandece. La luz se deja ver. Y no es necesario que digamos, aquí estoy. No, hermano, nuestras obras, nuestra conducta. Esa es la luz que debemos de reflejar. Y no se mira nuestra luz. Hemos hecho llorar al Espíritu Santo. Hemos contristado su corazón. Y el mandamiento del Señor en el libro de Efesios, hermanos, dice la palabra de Dios desde el versículo 17, nos muestra la vida nueva en Cristo. Y nos dice, hermano, nos va diciendo una lista de lo que es, hermano, vivir según Dios, según la justicia, según la santidad. ¿Y qué es lo que debemos desechar? Toda mentira, todo enojo, todo rencor. Que no demos el lugar al diablo, que el que hurtaba no hurte más, que el que mentía no mienta más, que el que decía malas palabras no las vuelva a decir más. ¿Por qué? Porque todo eso ofende al Espíritu Santo que vive en nosotros, si es que vive en nosotros. Porque imagínese, hermano, dice la palabra del Señor en el libro de los Jueces, aleluya, que Sansón, hermano, tenía el Espíritu Santo del Señor, y cuando, hermano, el Espíritu Santo lo llenaba, hermano, las fuerzas de Sansón eran tales que podía, hermano, derribar a los enemigos. Y hacía grandes cosas por el poder del Espíritu Santo. No era, hermano, por el cabello era una señal de que él había sido consagrado para el Señor. Era el poder de Dios en su vida lo que le daba la fuerza.
Pero cuando él, hermano, decidió poner las cosas en el mundo, decidió hacer a un lado al Señor, dice la palabra de Dios, mire, que el Espíritu Santo de Dios se había apartado de Sansón y él no lo sabía. Qué horrible. No se había dado cuenta, iglesia, y si esa fuera nuestra condición, que el Espíritu Santo se haya apartado de nosotros y nosotros ni nos hayamos dado cuenta. Y pensando que somos la iglesia de Dios, pensando que somos el templo del Señor, pensando, hermano, que tenemos el sello del Espíritu Santo y que cuando el Señor venga nos vamos a ir con Él. Y el Señor ya no está más en nosotros. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pensemos si estamos contristando el Espíritu Santo en nuestras vidas, si estamos provocando un lamento del Señor sobre nosotros, sobre su pueblo, el pueblo que Él compró con su preciosa sangre. ¿Lo ha decepcionado? ¿Lo ha hecho lamentarse al Señor? ¿Le ha sacado una lágrima? ¿O podemos decir, le he provocado una sonrisa a mi Señor? ¿Lo he hecho sonreír con mi vida, con mi testimonio, con mi integridad? ¿O estoy perdiendo el tiempo? Ocupándome de cosas vanas, perdiendo el tiempo pensando en cosas, hermano, que no tienen sentido y que en nada aprovechan a nuestra alma, mientras el tiempo se acaba. El tiempo, hermano, nada lo detiene. Y el tiempo corre velozmente. La palabra de Dios se cumplió, hermano, cuando el Señor dice que los días serían más cortos, serían acortados. Eso se cumplió ya. Los días están pasando muy rápido. Y se está llegando el tiempo. Y ese es, hermano, el consejo del Señor. No entristezcamos, no contristamos al Espíritu Santo del Señor que Él ha puesto en nosotros con nuestra desobediencia, con nuestras mentiras, con nuestra maldad, con nuestro odio, con nuestro rencor, con nuestra indiferencia a su palabra. No lo contristamos más, iglesia. No le hagamos a Él dar un lamento más por nosotros. No le saquemos una lágrima más. Que el Señor nos ayude a vivir en santidad. Preguntémosle al Señor al final del día: Señor, ¿te puse triste, Señor? ¿Provoqué un lamento en ti? ¿O te hice sonreír el día de hoy? Y el Señor nos los va a decir. Si usted y yo oramos con sinceridad, el Señor nos va a mostrar. Y el Señor nos va a ayudar, iglesia, a que vivamos de manera tal que podamos agradarle a Él. Esta ha sido la palabra del Señor. Vamos a estar orando, hermanos, por las peticiones, si hubo una petición. Y también, hermanos, vamos a pedirle a alguien, ¿verdad? Si alguien, aleluya, si alguien tiene una petición de oración, pero si alguien también quiere recibir al Señor en su corazón, amigo y amiga que me escuchas, familia que no ha entregado su vida al Señor, solamente en Cristo hay salvación. Así que cierre sus ojos. Vamos a hacer esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque dice en tu palabra que diste tu vida por mí en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, para darme vida,
para darme salvación, para darme esperanza, para darme la paz verdadera. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sufriste el castigo que yo merecía pagar. Que nunca hubiese yo podido pagarlo, pero lo pagaste tú con tu preciosa sangre, sangre divina, sangre preciosa. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y te los confieso solamente a ti en esta hora. Confiésale tus pecados al Señor. Perdóname, Señor. Perdona mis mentiras. Perdona mis faltas. Perdona todo en lo que he ofendido tu precioso nombre. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre y límpiame de todo mi pecado. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame a siempre, Señor, agradarte a ti. A no, Señor, provocar un lamento en ti, mi Señor, sino hacer que usted sonría y poder agradarte. Recíbeme como uno de tus hijos. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Gracias, Señor, por tu